A ver, alguien. Los protones y neutrones. Muy bien, vimos que el átomo está formado por protones, electrones, neutrones, ¿verdad? Y que los electrones son los que se comparten, ¿verdad? Vimos también que existen cargas positivas y negativas. Que las cargas iguales, es decir, de igual signo, se repelen. Y las que tienen diferente signo, se atraen, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver el día de hoy algo sobre conductores y aislantes. Bien. Entonces dice el comportamiento de la materia respecto a la transmisión de electricidad es muy diverso. Es decir, que no toda la materia se comporta igual, ¿sí? Hay materiales que transmiten electricidad, pero hay otros que no, ¿verdad? Por eso es que nuestro tema principal se llama conductores y aislantes, ¿verdad? Entonces los materiales que no transmiten cargas eléctricas, es decir, no hay paso de electricidad por ellos, sí hay, pero en muy mínima cantidad, ¿verdad? A eso les vamos a llamar aislantes o dieléctricos. Aislantes o dieléctricos, que son los materiales que no tienen una buena conducción eléctrica, ¿verdad? Dentro de ellos, pues se encuentra la madera, el vidrio, el aire, el corcho, el hule de espuma y la cerámica, ¿verdad? Esos son solo algunos ejemplos de materiales aislantes dieléctricos o también se le puede llamar materiales no conductores, ¿verdad? Por ejemplo, la madera no es conductora de la electricidad, ¿verdad? Por eso es que a veces para hacer conexiones se toma como base la madera, ¿verdad? El hule de espuma o en la cerámica, a veces algunas flaponeras las flaponeras son donde van las bombillas de las casas, ¿verdad? O las lámparas, son de espuma o de cerámica, ¿verdad? ¿Por qué? Para que cuando nosotros agarremos esas conexiones, no tengamos un toque eléctrico, que es lo que comúnmente le llamamos, ¿verdad? Bueno, entonces estos materiales no son buenos conductores de la electricidad. Entonces ya vimos algunos ejemplos. Está la madera, el vidrio, el aire, etc. Por lo contrario, hay materiales en que las cargas eléctricas se transmiten con mucha facilidad. Es decir, que sí hay una transmisión de electricidad por medio de ellos, ¿sí? A estos pues obviamente les vamos a llamar conductores. Y los más característicos o los más comunes son los metales, ¿verdad? Los metales son los principales conductores de la electricidad. No quiere decir que solo los metales, ¿verdad? Pero los metales son los que mejor conducen la electricidad, ¿verdad? Entre ellos, pues tenemos acá algunos ejemplos. Está el cobre. Recuerden que la mayoría de los cables de electricidad o de televisión, etcétera, que llegan a nuestras casas, dentro de ellos hay cobre, ¿verdad? Cubierto con hule o caucho, ¿verdad? Para proteger cuando si una persona agarra ese cable, pues no tenga un toque eléctrico, ¿verdad? Entonces el cobre, pues, es muy común, ¿verdad? El oro también es un buen conductor de la electricidad, la plata, el aluminio, el hierro, el tantalio y el agua, ¿verdad? El agua no es un metal, ¿verdad? Obviamente no es un metal, ¿sí? Pero el agua, como les dije, no solo los metales son conductores de electricidad, ¿verdad? Sino también hay otros, en este caso, el agua, ¿sí? El agua, si ustedes se han dado cuenta, es muy buena conductora de la electricidad. Por eso la mayoría de personas protege sus conexiones eléctricas del agua, ¿verdad? Porque el exceso de agua en una conexión eléctrica podría generar un cortocircuito, ¿verdad? O arruinar esas conexiones.
Entonces es muy importante que todas las conexiones eléctricas estén protegidas del agua, ¿verdad? Bueno, y obviamente los metales, por ejemplo el aluminio, la plata, son buenos conductores de electricidad. Bueno, entonces los elementos o materiales que no conducen la electricidad le podemos llamar dieléctricos, aislantes o no conductores. Y los que sí transmiten energía eléctrica los vamos a llamar conductores, ¿verdad? Muy, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Seguros? No, profe, todo claro. Bien, vamos a continuar entonces con nuestro tema. Entonces vamos a ver que existen dos tipos de cargas, por contacto y por inducción, ¿sí? Anteriormente, pues cuando vimos la unidad anterior, la unidad pasada, la unidad 23, vimos que las cargas se transmitían frotando un objeto con otro. Bueno, esa era la forma de cargar un objeto con otro, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver que existen dos tipos, de contacto y de inducción. Leamos, por favor, Eddie. Aquí donde dice carga por contacto. Al poner en contacto un cuerpo electrizado con otro sin carga eléctrica, genera un paso de electrones del primer cuerpo al segundo. Esto produce la electrización con, no sé qué, último. Del último. Del último. Muy bien, gracias, Eddie. Entonces, cuando nosotros tenemos un objeto cargado y lo chocamos con uno que no está cargado, pues se transmite energía eléctrica y hace que lo cargue, ¿verdad? Por ejemplo, con el ejemplo más claro es cuando nosotros tocamos un cable, ¿verdad? El cable está cargado o el alambre está cargado, ¿verdad? Y nosotros, nuestro cuerpo no está cargado, ¿verdad? Entonces, cuando lo tocamos, se transfiere energía eléctrica a nosotros, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama carga por contacto. De igual forma, las bombillas se cargan por contacto, ¿verdad? Cuando nosotros enroscamos la bombilla a la flaponera, transmite energía eléctrica y eso hace que se encienda, ¿verdad? Eso se llama carga por contacto. Obviamente la misma palabra lo dice, contacto, que tienen que chocar o tocarse esos dos elementos, ¿verdad? Bueno, gracias. Continuemos. Carga por inducción, por favor, Fernanda. Al aproximar un cuerpo cargado a otro cuerpo, preferiblemente conductor que no tenga cargado el segundo cuerpo se polariza, es decir, una de sus partes se carga positivamente y la otra negativamente. Muy bien. El fenómeno se debe a que el cuerpo cargado atrae las cargas de distintos signos y repele a las del mismo signo, la carga de un electroscopio por inducción. Entonces, a veces no es necesario que el objeto toque directamente al otro objeto, ¿verdad? Sino que hay un intermedio, es decir, como un intermediador, ¿verdad? Que es el que lleva la carga de un lugar a otro, ¿verdad? No es contacto directo, sino que es por medio de un tercer cuerpo, ¿verdad? Bueno, fuerzas entre cargas. Por favor, vamos a leer, Javier. Fuerzas entre cargas. ¿Ande, profe? Ok. La que me acaba de poner, ¿verdad, profe? ¿Sí? Ok, dice, los cuerpos cargados experimentan cierta interacción de atracción o propulsión entre ellos. La que caracteriza esta interacción depende de las distancias entre los cuerpos y la cantidad de carga eléctrica de cada uno. Puede decir que la masa es la propiedad de cualquier cuerpo que determina su resistencia al cambio del movimiento.
Muy bien, gracias. Bueno, entonces, la fuerza entre cargas pues va a ser la fuerza que interactúa entre dos cargas, ¿verdad? Recuerden que fuerza, nosotros ya vimos el concepto de fuerza, ¿verdad? Cuando vimos las leyes de Newton, vimos que hay fuerza horizontal, como por ejemplo la fuerza de fricción, la fuerza de empuje, etc. Y también existe una fuerza vertical, que es el peso, ¿verdad? Por medio de la gravedad. Entonces, las cargas también existe o también generan una fuerza entre ellas. ¿De qué va a depender? De las características que tengan esas cargas, ¿verdad? ¿Quién propuso eso entonces? Fue Charles Agustín de Coulomb, ¿sí? Recuerden que la unidad de medida de una carga es el coulomb, ¿verdad? Hay cargas de 10 coulomb, 100 coulomb, etc. Entonces, gracias a quién? A Charles Agustín de Coulomb, que fue el que dijo que existía una fuerza que interactuaba entre dos cargas, ¿verdad? Ya sea para atraerse o para repelerse, ¿verdad? Dependiendo si son cargas iguales o cargas distintas, ¿no? Bien, se dice, el físico francés Charles Coulomb, que es el personaje que mencionamos anteriormente, utilizó una balanza de torsión para estudiar las fuerzas con las que se atraían o repelían dos cuerpos cargados. Él concluyó que, leamos la primera, por favor, Raúl. Las fuerzas eléctricas aparecen sobre cada una de las dos cargas que interactúan y son de igual magnitud e igual línea de acción, pero de sentidos opuestos. Bien, gracias. Siguiente, por favor, Brian. ¿No está Brian? Profe, ¿Manda? ¿Manda? Bien, creo que tienen problemas Brian ahí con su conexión. Por favor, Aaron, las números. Bueno, profe, las fuerzas eléctricas dependen de los valores de las cargas. Cuanto mayor sean esos valores, mayor será la fuerza con la que se atraen o se repelen. Muy bien, gracias. La siguiente, por favor, Javier. ¿Dónde, profe? ¿Qué pasó, profe? Ya, por Ok, favor, dice las fuerzas eléctricas. Ok, las fuerzas eléctricas dependen de la distancia que separa las cargas. Cuanto mayor sea esa distancia, menor será la fuerza entre ellas. muy bien, gracias. Y la última, por favor, Raúl. Las fuerzas eléctricas dependen del medio en el que están situadas las cargas. No es igual la fuerza entre dos cargas cuando están en el vacío que cuando están en otro medio material, como el aceite o el agua. Muy bien, gracias. Entonces fueron algunas de las conclusiones a las que llegó Coulomb, ¿verdad? Científico Coulomb. Entre ellas está que la fuerza entre cargas pues va a depender de las cargas, de la cantidad de carga, ¿verdad? Entre más carga haya, más fuerza va a haber, ¿verdad? Y entre menos carga, menos fuerza, obviamente, ¿verdad? Caso contrario con la distancia, porque dice que entre más lejos se encuentren las cargas, más pequeña va a ser la fuerza. Y entre más cerca se encuentren las cargas, mayor va a ser la fuerza de atracción o de repulsión, ¿verdad? Recuerden que las fuerzas se atraen si son signos diferentes, pero se repelen si son signos iguales,
¿verdad? Entonces eso va a depender de la distancia. Y obviamente dice que también depende de las circunstancias en las que se encuentren las cargas. Si no es lo mismo que calculemos la fuerza estando las cargas en el vacío que en otro material. Por ejemplo, si las cargas están en el agua o en aceite, esos dos materiales hacen que las cargas se vean afectadas, ¿verdad? Entonces el cálculo de la fuerza no va a ser conveniente. Entonces dos cosas, ¿verdad? Entre más carga, más fuerza, ¿sí? Y entre más distancia, menos fuerza, ¿verdad? Entre más lejos estén las cargas, más difícil va a existir la fuerza, o si va a existir, muy pequeño, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? No, profe. No, profe. Seguros. Bueno, ley de Coulomb entonces. Dice que la ley de Coulomb permite calcular la intensidad de fuerza de atracción o repulsión. Nuevamente recalca acá, atracción y repulsión. Signos diferentes se atraen, signos iguales se repelen, ¿verdad? Entonces dice, la fuerza eléctrica de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales, Q1 y Q2, quiere decir que las cargas siempre las vamos a nombrar con una letra Q, ¿sí? Siempre con una letra Q minúscula. Carga 1, carga 2, incluso pueden haber 3 cargas, 4 cargas, 6 cargas, dependiendo de qué es lo que estamos trabajando, ¿no? Bueno, dice, es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separan. Esta ley se expresa como, entonces la ley de Coulomb, la fórmula para encontrar la fuerza es esta, ¿verdad? K, ¿qué es K? K va a ser una constante eléctrica, es decir que su valor siempre va a ser el mismo, ¿sí? El valor de K no cambia, ¿verdad? Siempre es el mismo. ¿Y cuál es el valor de esa K? Pues K vale, esto lo debemos de apuntar, porque nos va a servir más adelante también. 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Esa es la constante eléctrica en el sistema internacional, ¿verdad? Pues como estamos utilizando el sistema internacional, se debe de medir la distancia en M, ¿verdad? Y las cargas en Coulomb. En este caso, R significa radio, ¿verdad? ¿Y qué es el radio? El radio va a ser la distancia que separan dos cargas, ¿verdad? Eso le vamos a llamar radio. La K ya dijimos que es constante eléctrica. Aquí está el valor ya definido. Y las cargas, ¿verdad? Q1 y Q2, que es sobre carga 1 y carga 2. Siempre están expresadas en Coulomb, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? No, profe. Bien, vamos a continuar entonces. Solo permítanme un momento. Muy bien, gracias. Ya regresamos. Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo de la fuerza entre cargas, ¿verdad? Me hacer el favor de leerlo. Raúl, léame el problema.
Dos cargas puntuales de 3 Microcoulomb se lee. microcoulomb, 6 menos 4 microcoulomb, respectivamente, se encuentran en el vacío. Si se acercan a una distancia de 1 centímetro, ¿cuál es la fuerza de atracción entre ellas? Muy bien, gracias, Raúl. Entonces, tenemos acá dos cargas, ¿verdad? Una que es positiva, ¿sí? Y otra negativa. ¿Cómo sabemos? Por los signos, ¿verdad? Como esta no tiene signo, quiere decir que es positiva. Y acá tenemos una negativa. Entonces, quiere decir que estas cargas se atraen o se repelen. A ver, ¿qué me dice? ¿Se atraen? Se atraen. Traen. ¿Por qué? Porque, a ver. Porque son diferentes. Que son diferentes signos, ¿verdad? Recordemos, cargas iguales se repelen y cargas diferentes signos se atraen. Por eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces la primera dice que es de 3 microcoulomb. Como tenemos que utilizar el sistema internacional, tenemos que expresar esa cantidad en coulombs, ¿verdad? No microcoulomb, sino en coulombs. Por eso es que acá dice carga 1, 3 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿verdad? Recuerden que ahí estaban utilizando prefijos, ¿sí? Y el prefijo micro es por 10 a la menos 6. Si no se recuerdan de eso lo vimos en la primera lección. En la página 11 de su libro, hay una tablita donde aparecen todos los prefijos, ¿verdad? Entonces, en este caso, buscamos el de este símbolo, ¿verdad? Y fue por 10 a la menos 6. La carga 2, menos 4 por 10 a la menos 6 también, porque es micro, ¿verdad? Esto únicamente cuando tenga un prefijo. Si nos hubieran dado columns normales, por decirlo así, hubiéramos utilizado esa cantidad, ¿verdad? Bueno, entonces dice que la distancia que están separadas, 1 centímetro, que también lo debemos de expresar en metros. Sí, las distancias siempre tienen que estar en metros. Entonces, para convertir en metros, pues recuerden que dividimos dentro de 100. Entonces, 1 dividido 100, 0.01, ¿verdad? Metros, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos todos los datos. Acá tenemos la fórmula de la ley de Coulomb, que la vimos en la diapositiva anterior. El valor de K, recuerden que dije que ese es un valor constante eléctrica, que es igual a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado por coulomb al cuadrado, ¿verdad? Ese valor es fijo, nunca va a cambiar, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos eso, sustituimos los datos. Entonces, la fuerza K, ya dijimos que es un valor constante, 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados coulomb cuadrado, ¿verdad? Todo eso multiplicado por el producto de las cargas. Entonces vamos a multiplicar 3 por 10 a la menos 6 coulomb por menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿verdad? Dividido radio al cuadrado. Entonces radio es 0.01 metros elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos únicamente? Cambiar los valores, ¿verdad? En nuestra fórmula, de acuerdo a los datos que ya teníamos, ¿verdad? Muy bien, entonces fuerza va a quedar igual a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado coulomb cuadrado.
y realizamos la multiplicación de la parte de arriba. Esa multiplicación la podemos realizar utilizando nuestra calculadora. Los que tengan su calculadora ahí a la mano, podemos utilizarla, ¿verdad? Entonces abrimos paréntesis y escribimos 3. Y para escribir el por 10 a la menos 6, no tenemos que escribir por. Solo presionemos Shift y la tecla log, ¿verdad? Y les va a aparecer un como 10 cuadradito, ¿verdad? Y ahora escribimos el exponente, que es menos 6. Cerramos paréntesis. Abrimos nuevamente porque es multiplicación. E ingresamos el siguiente, ¿verdad? Que es menos 4. Nuevamente Shift. La tecla log. Y escribo el exponente, que es menos 6. Cierro paréntesis y vamos igual. A ver, ¿quién lo iba haciendo ahí junto conmigo? ¿Cuánto les dio? Menos 1.2 ¿Qué por más? 10. Por 10 menos 11. Por 10 a la menos 11, ¿verdad? Menos 1 punto. ¿Por qué menos? Más por menos, menos, ¿verdad? Entonces, menos 1.2 por 10 a la menos 11. ¿Sí? Bueno, dividido. Y ahora le vamos al cuadrado. 0.01 al cuadrado. Recuerden que para elevar al cuadrado decimales es importante utilizar paréntesis, ¿verdad? Entonces va a quedar 1 por 10 a la menos 4. 1 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Bien. Entonces ahora realizo esa división. 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado por column cuadrado. Bueno, recuerden que acá column por column nos quedaba column cuadrado, ¿verdad? Y acá metro al cuadrado, metros cuadrados. Bueno, por. Y ahora realizo esa división. ¿Sí? Igual con nuestra calculadora. Abro paréntesis. Menos 1.2. Shift log. Y ahora es menos 11 el exponente. Cierro paréntesis. Divido. Símbolo de división, ¿verdad? Abro nuevamente paréntesis. 1 por 10. Shift log, ¿verdad? A la menos 4. ¿Cuánto les da? A ver. ¿Quiénes lo hicieron ahí junto conmigo? Menos 1.2 por 10 a la menos 11. Dividido 1 por 10 a la menos 4. A ver, ¿nadie lo hizo? ¿Dividido cuánto? Dividido 1 por 10 a la menos 4. 1.2 por 10 menos 7. 1.2 por 10 a la menos 7, ¿verdad? Bien. Metros cuadrados sobre column cuadrada, ¿verdad? Y por último realizo esa